Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en nuestras instalaciones de Super Estéreo Billet, línea en alta tensión, a un periodista, un hermano periodista de la República de Argentina. Y le agradezco a Leonardo Busquet que esté con nosotros aquí en el estudio. Leonardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, un placer enorme. Tengo una gratitud por México de toda la vida, no solo en lo cultural, lo hablábamos fuera de micrófono, la digna, ética actitud que México adoptó cuando las sombras más oscuras de una dictadura asolaron la República Argentina. Y aquí, de la guerra sucia. ¿No? Exactamente, el terrorismo de Estado. De Jorge Rafael Videla, Viola. No me arruines la tarde. No. Pero sí. Leopoldo Fortunato Galtieri, que nos llevó a una guerra absurda. Sí, las Malvinas. Claro. Y México abrió las puertas con una generosidad enorme y una solidaridad. Palabra que hoy no está tan presente en la vida de los pueblos, pero que creo que hay que reivindicar. Y bueno, México abrió. Hubo hace unos años un ágape en la Embajada de México en Buenos Aires, a la cual asistimos con mi esposa, y el embajador de ese momento era el gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner, eran esos años, digo. El embajador de aquel entonces, en la sede de la embajada, hizo hincapié en que en este patio estuvieron asilados el presidente Cámpora, etcétera, etcétera. El hijo. Y otros militantes más, Juan Manuel Abal Medina. Claro, ¿verdad? Lo trajo el gobierno de... Me conozco bien. Sí. Ha estado residiendo acá muchos años. Sí. Mucho tiempo, un hombre de la izquierda. Sí. Y sí, yo recordaba a un personaje que conocí muy de cerca, porque el hermano de mi suegro, que es el embajador de México en Argentina, el embajador Roque González Salazar, que le tocó todo ese asunto, sacarlos y meter incluso gente a la embajada en la cajuela de su carro, con el riesgo de morir, porque no se andaban con medias tintas los militares en ese momento, ¿no? Y una época para el olvido. Es decir, no sé si para el olvido, Leonardo, porque estas cosas no hay que olvidarlas. Decía David Ben Gurión, a propósito del Holocausto: perdonen, pero no olviden. Entonces, totalmente creo de acuerdo. Que es a lo mejor tiempos de perdón, pero no olvidar, porque olvidar corre un riesgo de que vuelva a pasar. 30 años tengo en el aire un programa que se llama El Archivo de la Memoria. Bueno. Ahí estamos. Fíjate que sí, y como tú bien dices, y agradeces lo que hizo el gobierno de México en ese entonces, la gratitud es la memoria del corazón. Sí, así es que, bueno, sin duda. Me da mucho gusto que el tema atraviese también, porque agradezcas este asunto. Y mira, Argentina ha sido, es un hermano de México, ¿no? Y hoy vive una circunstancia, yo decía, que de repente parecen hasta cíclicas, Leonardo, porque uno recuerda cuando ve ahora la inflación casi llegando al 100, y entonces uno se espanta diciendo, ¿y qué? ¿De nuevo un corralito van a vivir los argentinos? ¿Sí? Y no sé si esto tenga que ver con políticas que algunos pueden clasificar como muy sociales, hipotecadas a lo social, otros como populista, ¿no? Pero el tema es que uno se pregunta cómo países con esta enorme posibilidad de ser potencias en el mundo tienen estos ciclos económicos que se repiten y son generaciones, Leonardo, que parece que tienen tatuado en el ADN el tema de crisis, inflación, recesión y todas estas cosas. Los gobiernos pasan y el poder real queda, y el poder real es permanente, y el poder real son los intereses creados. Y lo vive México, lo vive Argentina, lo vive Perú, con un golpe de Estado. Claro, los intereses fácticos. Y los graves errores, a veces a conciencia, de los sucesivos gobiernos. El dejar ser, dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar. El laissez-faire, laissez-passer, que decían en la época de Roca, estoy hablando del siglo XIX,
nos ha insumido en una enorme crisis permanente. Alguien dijo la grieta, yo prefiero hablar de un quiebre, ¿no? Que estoy terminando de escribir un libro sobre la crónica de los golpes de Estado en la Argentina. Entre 1930, el primer golpe que derroca a Hipólito Yrigoyen, el presidente de origen radical, hasta 1976. Paro ahí porque mi salud mental me lo obliga. Ya no puedo. Digo, el último fue el de Estela Martínez, de Perón, ¿no? Exactamente. Sí, 1976. Bueno, a ella y al brujo López Rega, ¿no? Que era en realidad el poder tras la presidencia, ¿no? Sí, no, sin duda alguna. Además, la AAA, que era la organización parapolicial de terror, fue el antecedente de lo que después vino con el terrorismo de Estado ya desplegado en todo el país con la última dictadura. Por cierto, solo como un comentario, no se pierda usted porque está nominada al premio Oscar una película que estelariza a Ricardo Darín, que quizás sea la primer figura del cine argentino actual, que habla del fiscal que tuvo pues los arrestos para meter a la cárcel militar, si usted quiere, tal, a todos estos involucrados en la guerra sucia de Argentina. El juicio a las juntas, que fue uno de las promesas de campaña electoral de Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín, el presidente de la democracia, el que recupera la democracia. Sin duda alguna. Y él lo prometió y lo cumplió. Después fallaron los resortes económicos, sociales, pero esa posición ética de decir, bueno, le sacamos a las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas, los tribunales militares, no iban a juzgar a sus propios camaradas de armas por un estado de complicidad que había. Se vivió un momento de tirantez. No hay que olvidar que el gobierno de Raúl Alfonsín no solo fue una transición, que hubo que remontar no solo 7 años de la última dictadura, las desavenencias y los desencuentros de años y décadas de los argentinos. Y las apuestas, Leonardo, a los distintos modelos económicos de desarrollo. Sí, bueno, claro, ¿no? Claro. Hoy mismo, y yo te pregunto, actualizando ya el tema, ¿qué está pasando en Argentina con el tema del manejo de la economía? ¿Tenés un psicólogo a mano? A ver, espérame, aquí hay varios. Aquí hay varios. Porque cuesta comprender. Los que vienen de afuera reconocen al país por lo que es Argentina, ¿no? Sus recursos naturales, su cultura, sus escritores, sus músicos, sus deportistas. Sin duda alguna. Bueno, el Mundial de Fútbol, ¿no? No, bueno. Queda claro, pero reconocen al país, pero no lo pueden llegar a comprender. Y yo los entiendo claramente. Que lean el Martín Fierro. Es un principio. Es el principio, sí, podemos, entre otras buenas. Que lean la expedición del desierto y la matanza, para entender un poco lo que ha sido la historia argentina, Leonardo. Y el modelo conservador, claro, que hoy podríamos denominarlo como neoliberal, que domina la región. Fíjense ustedes lo que acaba de suceder en Perú. Lo que le sucedió a Evo Morales, las tensiones que tiene el gobierno chileno, que vuelve a consustanciarse con ideas socialistas, y esto de Lula en Brasil. Argentina está embretada, está rodeada por ciertas acechanzas y tensiones políticas que lo condicionan enormemente. Yo dije la vez pasada en Buenos Aires, Lula ganó las elecciones. El triunfo político fue de Bolsonaro. ¿Por qué? Lo fundamento. Bolsonaro se quedó con el Parlamento. El Parlamento tiene mayoría bolsonarista. A los pocos días de asumir Lula, estuvo en riesgo, estuvo en riesgo el gobierno y el sistema democrático, el Estado de Derecho. Y eso es muy preocupante, porque ahora estamos en el marco de la CELAC, que está sesionando. Ahora mismo el grupo de países latinoamericanos y el Caribe.
donde inclusive ha venido un enviado de Washington, bueno, y hay un enviado del presidente López Obrador, y se está analizando, a ver, no solo las tensiones económicas, sino los grupos de ultraderecha, sectores muy reaccionarios que creíamos que habían quedado abroquelados en el pasado, pero que están teniendo una fuerza inusitada, y eso es muy preocupante. Y en Argentina tenemos una oposición que juega entre una derecha moderada, que bueno, busca el diálogo y demás, y una derecha reaccionaria. Te voy a decir, acercándonos, lastimosamente, porque el tiempo, ya sabe usted que es finito en radio, al final de esta conversación, Leonardo, hay algo que llama siempre la atención. El modelo de participación política o la praxis política de los actores más importantes, legisladores, bueno, todo en Argentina, es que sigue teniendo un tronco común, ¿sí? Porque hay peronistas de izquierda, peronistas de derecha, peronistas de centro. Es decir, el peronismo sigue arraigado en la vida política de Argentina después de la última participación de Perón, 50 años. Sí. Yo creo que ni Perón soñó esto. No, ni Perón. De veras, ni Perón. Ni Perón soñó. Y hoy así está dividido el panorama político argentino. Pero además hay mucho desencanto. Yo estaba analizando hace un rato algunas primeras encuestas, a ver, muy elementales, porque este año es un año electoral, de elecciones generales, se vuelve a elegir presidente, y ya salieron candidaturas del suelo, del techo, de las paredes. ¿Crees que haya un regreso al centro, a la derecha, o crees que continuarán un camino a la izquierda? Temo que haya un regreso al centro derecha. ¿Con Macri como figura? No lo sé. Macri no sé cuál va a ser su juego. Hoy está más atendiendo al negocio del fútbol que a otra cosa. Pero siempre que es uno de los poderes grandes del hombre, y en Argentina, ¿verdad? Claro. Pero está Horacio Rodríguez Larreta, que es el candidato que con más fuerza está trabajando esta primera parte de una campaña electoral que se avisora muy complicada. Hay intereses en juego, hay disputas internas en los partidos, tanto en la oposición como en el oficialismo, y el eje central aquí aparece Cristina Fernández de Kirchner, que tiene un liderazgo, pero como me dijo un legislador la última vez, tiene el liderazgo pero no la conducción. Y cuando vos no tenés la conducción, se te va de las manos y aparece todo esto que vos bien decías, ¿no? El abanico de posibilidades. Perón lo dijo, mi movimiento es tan amplio que va desde la ultraizquierda y hasta la ultraderecha. Hoy lo estamos padeciendo. Sí, hoy ha sido así. Leonardo, ha sido un privilegio platicar contigo. Bueno, qué suerte. Yo espero que tengamos esta conversación en lo cotidiano. Ojalá. Y que nos vayas poniendo al día de lo que sucede, pero en un referente de muchos órdenes, no solamente político, económico, cultural, deportivo, de muchos órdenes, como es la República de Argentina. Bueno, mil gracias, y cuando estés por Argentina serás recibido como corresponde. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a usted, Leonardo Busquets. Y gracias a usted por habernos acompañado en esta segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Gracias, Bere. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Joel.